Muchachos, espero que hayan tenido una bonita semana. El día de hoy les voy a impartir la materia de Ciencias Sociales 1. Soy el maestro Ricardo Acevedo Lomelí. Les voy a pedir por favor que tengan a la mano, ahorita durante la sesión, un cuaderno y un lápiz para que apunten sus datos que les vaya proporcionando extras, aparte del material de que tienen ustedes que descargar del grupo de ACE, el de material de sociales 1, que están en formato Word. Bueno, sin más preámbulo, muchachos, vamos a empezar. Muy bien, muchachos. Vamos a contar. Ya estamos en la presentación 1. El primer tema que van a ver ustedes en su material de ciencias sociales va a ser el concepto de ciencia, muchachos. Déjenme que aquí cambie. Está un poquito lento el internet. Un momentito. Ahí va a estar. Ok, muchachos. Características de concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia, muchachos? El ser humano se ha caracterizado por su afán de entender el mundo en el que vive. Los seres humanos siempre hemos querido entender qué es lo que hay a nuestro alrededor, qué hay más allá. Necesitamos entenderlo para poder comprender y interpretarlo y hacer cambios en el mundo en que vivimos. Dice aquí, lo ha hecho de diversas formas, interpretación mágico, religiosa. Hay que entender una cosa, los seres ante lo desconocido. Siempre le damos poderes mágicos a aquello que no entendemos y le damos, lo creamos como mitos. Vamos a poner un ejemplo. Hay un bosque, está todo oscuro, a lo mejor hay demonios ahí escondidos. Si cae un rayo, pensarían en la antigüedad de que los dioses o dioses están enojados con nosotros. Es una interpretación mágica o religiosa. La religión es, de todo, es la organización de pensamientos mágicos de manera organizada. ¿Vamos? También lo hemos interpretado a través del arte y de la ciencia. Vamos al siguiente concepto. Ok, muchachos. 6 características del pensamiento científico. Dice, define y delimita un objeto de estudio el pensamiento científico. Hay que entender una cosa, la religión es una cosa. El pensamiento científico es, es muy diferente. En la religión tú no puedes cuestionar, siempre se va a caer estático, nunca puedes avanzar. Y en el conocimiento científico tú sí puedes avanzar, puedes engrandecer el conocimiento de manera de que ampliar el conocimiento que ya se tenía. Punto 2, dice aquí, establece una metodología para su objeto de estudio o problema. Es decir, define cómo lo analizará, en qué orden y bajo qué reglas, chicos. Punto 3. La ciencia debe ser coherente. Significa que los elementos que componen su objeto de estudio deben tener una estrecha relación entre sí. Los seres humanos somos los únicos seres en este planeta que le ponemos nombre a las cosas. A los seres vivos, un delfín, un león o un objeto. ¿Qué es esto? Es un teléfono. Un animal nunca le pondría nunca lo clasificaría, nunca nombraría este artefacto llamado teléfono. Nada más los seres humanos somos capaces de hacer esto. Punto 4. Llegar a enunciar principios basados en las teorías y leyes científicas. Con 4. 5, perdón. Se comprueba de manera observacional o experimental. Recuerden, en la ciencia tienes que comprobarme cómo no conocimiento. En la religión tú lo puedes comprobar. Si tú quieres comprobar si uno de los dioses o Dios existe, lo más seguro, la misma religión te va a condenar a la hoguera, al infierno o, o azotes, o sea, latigazos. Esa es la característica de la religión. Pero en la ciencia nadie te va a golpear, nadie te va a matar. Simplemente desacreditas una teoría y creas nuevo conocimiento. Luego, chicos, en el último punto dice, ya que el conocimiento humano no se detiene,
La interpretación científica está en constante renovación. Siempre está en constante renovación, siempre vamos a estar avanzando en esta cuestión. Ok, muchachos, en esta diapositiva tenemos aquí el objeto y campo de estudio de las ciencias sociales. Hay que entender una cosa, cómo es cuando surgen las ciencias sociales. Surgen en un momento en que hay grandes transformaciones en las sociedades europeas. Eh, voy a poner un ejemplo. Un momentito. Y- Ok, aquí tenemos dos claros ejemplos. La gente antes vivía hacia el aire libre, había reyes, había campesinos, sembraban y parte de ese producto se lo pasaban al rey a través de impuestos. Bueno, hay grandes transformaciones en las sociedades europeas allá por 1700, 1750 y mucha gente empieza a emigrar hacia las ciudades. Y cuando empiezan a crecer las ciudades, 1 millón, 10 millones de personas, vienen los problemas típicos de esas sociedades industrializadas. Contaminación, migración, hacinamiento, problemas psicológicos. Entonces, si ustedes ven en ambas imágenes, acá donde está el rey, los campesinos, no existían las ciencias sociales, existía otro tipo de, de formas de sometimiento y de explicación de la vida a través de la religión. Aquí la manera de castigar a la gente era a través de la religión, de entender el mundo era a través de la religión. En estas nuevas sociedades, a partir de 1750, intenta interpretar la realidad a través de la ciencia. Ya se hace a un lado la religión, chicos. Entonces, el campo de estudio de las ciencias sociales se conforman por distintas disciplinas intelectuales. Vamos a pensar en la UABC. Tenemos las carreras de Derecho, Sociología, Economía, Relaciones Internacionales, Administración Pública. Todas esas carreras entran dentro del ámbito de las ciencias sociales. La ciencia que quiere descubrir hechos sociales, muchachos. Esos son, a diferencia de la religión. La religión no me interesa interpretar las cuestiones sociales, todo lo interpreta desde de la cuestión mágica y religiosa. En su texto, muchachos, en Word, van a ver muchos estos siglos, estos, estos siglos, hay que verlos detenidamente para que puedan interpretar con claridad el texto de Word de ciencias sociales. Ustedes aquí tienen, muchachos, una serie de años, miren. Antes de 1700, en 15, el año 15, 15, 16, 17, el siglo XVII, siempre que veamos un siglo, hay que verlo para atrás, o sea, tenemos el siglo XVII, empieza en 1600. Entonces, antes de estas edades, se le considera la edad media, razón, porque el conocimiento estaba controlado por la iglesia. Y la iglesia, si se le cuestionaba, te castigaba con el infierno, la hoguera o el linchamiento. Después de 1700 empieza un movimiento intelectual llamado la Ilustración. La Ilustración quería traerle luz al razonamiento de las personas, es decir, que se liberaran de la oscuridad que tenía sumida en el razonamiento a la gente por parte de la iglesia. Entonces, el razonamiento o la Ilustración, que es un movimiento intelectual en Francia, surge a partir entre 1600 y 1700 y empieza ya la Ilustración. Si la Ilustración no hubiera ganado, muchachos, ahorita vamos a poner un ejemplo, la UABC, en vez de una persona, el lobo, por la supresión del hombre, un hombre, no estaría, si no hubiera ganado la Ilustración, estaría una cruz. Entonces, el objeto de estudio de la ciencia y de la ilustración es el hombre, no es Dios. Dios se hace a un lado, ¿no? Ya no le interesa. Vamos a ver la interpretación que nos da la religión, muchachos.
Ok. Esta es la versión desde el punto de vista de la religión, muchachos. Aquí te van a decir que Adán y Eva Dios los puso en la tierra para multiplicarse y vivir el paraíso, pero cometieron un pecado, comer el fruto prohibido que Dios les dijo que no comían de ese árbol. Entonces, por ese error, ambos, Adán y Eva, tuvieron que sufrir calamidades, hambre, pestes, eh, ver morir a sus seres queridos. Esa es la explicación original de la iglesia y que está plasmado en la Biblia. Pero viene el movimiento de la ilustración. La ilustración confía en la razón, no confía en lo que te dice en un libro con cuestiones mágicas. Aquí vamos a verlo, chicos. Dice, la razón utilizada por el hombre le permite dominar la naturaleza. Es motor del progreso. Progreso significa avanzar, muchachos, gracias al cual puede alcanzar la felicidad. Primera es divulgación del saber. ¿Cómo vas a divulgar el saber? A través de las enciclopedias. Me imagino que varios de ustedes han agarrado una enciclopedia. Si no la han agarrado una enciclopedia, imagínense Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia, pero digital. Entonces, hay un montón de conocimiento, biología, de derecho, ingenierías. Eso se trata de la ilustración. Divulgar el mayor conocimiento posible al mayor número de personas para mejorar las condiciones humanas. En el cuarto punto dice rechazo de los dogmas y supersticiones. En la ilustración y la ciencia, el rechazo a la superstición. Es decir, en cuestiones mágicas. Es como ahorita que el coronavirus. Oh, Dios está enojado con este castigo. La ciencia no le interesa, simplemente te va a decir, no, el virus se originó en China y en China se empezó a esparcir por todo el mundo porque en China está interconectado con muchos países, viven en una globalización. Es una explicación para muchos lógica. Bajo esta explicación no se les hace lógica a gente que cree en la religión, pero eso es lo que, lo que quiere la ilustración, es apartarse de los dogmas, de las supersticiones, del fanatismo. Fanatismo es cerrarse. Yo estoy en lo correcto, tú no estás en lo correcto, ¿no? Perdón. Y el quinto punto, crítica del antiguo régimen. Bueno, esta crítica del antiguo régimen es una propuesta en la que dice que el rey, antes del siglo XVII, no lo puso Dios. Los reyes había puesto Dios en la tierra para gobernar a sus súbditos. No, claro que no. La ilustración te dice, ¿sabes qué? Dios no lo puso al rey, lo puso el pueblo. Y el pueblo lo mantiene, lo sostiene. Entonces, vino una serie de revoluciones, allá por 1700, 1800, una serie de revoluciones que vinieron a quitar a antiguos reyes para poner presidentes. Entonces, el poder que tiene un solo Dios, de un solo rey, se dividió en tres y es el que aún nos rige a la gran mayoría de los países: el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo es el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eso no lo puso Dios, lo puso el pueblo, mediante votaciones, mediante elecciones. El poder legislativo es el que hace las leyes, eso lo hacen los diputados. Y esas leyes nos sirven para poder convivir en un territorio llamado México. Si no existieran leyes, eh, lo más seguro que si a mí me matan un hijo, pues está la ley del ojo por ojo, por diente. Yo voy y le mato al hijo a la persona que me mató a mi hijo. Y empieza una serie de asesinatos, de venganzas. Entonces lo que querían en la ilustración era parar eso. Entonces lo que ahora se hace, si alguien me mata a un hijo, a esa persona lo meten a la cárcel y cumple una condena. Y paga la sociedad por haber violado las normas. Que una de las normas jurídicas es no matarlas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, chicos. Esta es la versión del origen del hombre según la ciencia o la ilustración. A diferencia de la religión, la ciencia nos dice, el hombre o la mujer salieron aquí de Etiopía. Empezó una serie de migraciones por toda Europa
perdón, toda Europa y se expandió por China, luego se fue para Australia, pasó por el estrecho de Bering. Esto es el estrecho de Bering, antes estaba aquí congelado y pudieron pasar los seres humanos, bajaron hasta América del Sur. Entonces, esta es la explicación de la ciencia y la ilustración, que está comprendida, al principio estaba comprendida en las enciclopedias. Entonces, en esta parte es donde empezaron las principales ciudades con la invención de la tecnología llamada agricultura. La agricultura es una tecnología, chicos. Hay que entender que es una tecnología. La tecnología, todos asociamos tecnología con celulares, computadoras, no. Este lápiz es una tecnología porque me ayuda a plasmar un conocimiento en una hoja. La hoja es una tecnología. Entonces, la tecnología es aquello que resolver un problema, una situación. ¿Cuál era la situación en ese entonces cuando se inventó la tecnología de la agricultura? Que es no pasar más hambres, para no estar caminando y buscando comida, o sea, sedentarios. Digo, perdón, no más. En esta parte, si ven, es donde empezaron las primeras principales ciudades del mundo, asentamientos, ciudades, surgieron las principales religiones, empezaron los principales imperios y empezó a expandirse toda esa idea de imperios, del sometimiento de una persona sobre un gran, sobre un gran territorio y un gran número de personas. Entonces, pero esa es la explicación de la ciencia. No, aquí no entra Adán y Eva, no, aquí no entra la explicación de la religión. Se hace a un lado la religión, muchachos. Aquí tenemos otra ilustración de, de los seres humanos, muchachos. Nacimos del mono, se le llama Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus y Homo erector, y somos el moderno ahorita, Homo sapiens. ¿Se fijan cómo es muy diferente Adán y Eva a la versión de la ciencia? Esto es la que nos decía la ilustración. Muy bien, chicos, vamos a pasar al siguiente tema. La mayoría de las ciencias sociales alcanzaron su estatus en científico a mediados del siglo XIX, es decir, allá por 1800, cuando ya había surgido la primera revolución industrial en Inglaterra. Sin embargo, encontramos bases importantes en épocas anteriores. Siglo XV, XVI, XVII, estamos hablando de 1600, hay que fijarse en la tablita. Se identifica por el desarrollo de las ciencias naturales, es decir, la biología, la química. Aquí la fe, lo que les vuelvo a repetir lo que les decía, la fe religiosa se hace a un lado. No nos interesa aquí la ilustración en la ciencia, no les interesa la religión, la explicación. Aquí el que aquí se pone en el centro del conocimiento es al hombre, a la mujer, no se pone a Dios. A la siguiente diapositiva. Aquí, muchachos, tenemos el racionalismo y el empirismo. Son dos movimientos que surgieron a, surgen a raíz de la ilustración. El racionalismo aboga, y que nació en Francia, aboga de que el conocimiento se adquiere a través de la razón. Es decir, tú lees un libro, estás leyendo y adquieres y estás razonando. Esa es una manera de razonar. Así se adquiere el conocimiento. A diferencia del empirismo, si vemos aquí, el empirismo no le importa, muchachos, tanto el razonamiento, no tanto leer, sino que le dan importancia a la experiencia. Todo el cúmulo de experiencias que has tenido es lo que te enriquece tu sabiduría, tu conocimiento. Entonces son dos tipos de corrientes que surgen en la ilustración y no les interesa, se contraponen, pero ambas, de alguna manera, se complementan cuando hablamos de ciencia o del método científico, que vamos a ver más adelante. Pero, se me olvidó decirles que el empirismo surgió en Inglaterra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Una disculpa, que estaba muy frío afuera y hace un poquito malo a la garganta, pero hago todo lo posible para poderles explicar el material. Ok, chicos, en su material van a ver tres tipos de revoluciones: la revolución política, la revolución social y revoluciones industriales. La primera revolución política, que es una revolución política, es un movimiento armado para quitar un mal gobernante y poner a otro gobernante que se cree que va a gobernar mucho mejor que el actual gobernante. Es de eso se trata.
Entonces, pero se quita mediante la violencia, hay mucho derramamiento de sangre. Vamos a hablar de la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, eh, Revolución Cubana. Son movimientos para quitar un gobernante, ¿sí? Pero siempre hay violencia. La revolución social, a diferencia, vamos a poner un ejemplo, el feminismo, en la que dice, en México vivimos un país machista, queremos hacer un cambio de conciencia, de mentalidad. El hombre no está sobre la mujer, sino que debe haber una equidad, una igualdad entre hombre y mujer para tener los mismos trabajos, las mismas oportunidades. Entonces, cuando hemos últimamente visto muchas manifestaciones de mujeres denunciando la violencia de muchos hombres, no todos los hombres, la violencia machista, el machismo, nos invitan a que cambiemos nuestra mentalidad. Si ya cuando exista en México una igualdad entre hombre y mujer, ya estamos hablando de una revolución social. Y la revolución industrial son una serie de cambios tecnológicos en la cual el ser humano adopta tecnologías y que se masifiquen, es decir, todo el mundo lo empieza a adquirir. Tenemos cuatro revoluciones industriales. La primera surge en Inglaterra, la segunda se inventa el tren, en esta es muy importante recalcar el tren. En la segunda revolución industrial se inventa la electricidad, el auto, el motor de combustión. En la tercera revolución industrial se inventa la computadora, la internet, surge en Estados Unidos. Y la presente surgió principalmente en Alemania. Estamos hablando de la impresión 3D, los robots, Internet de las cosas, impresión 3D. No sé si se lo estoy repitiendo. Te voy a poner un ejemplo cómo funciona la revolución industrial, chicos. Vamos a otra vez al mapa para que nos demos una idea. Ok, muchachos. En la revolución industrial, surge aquí en Inglaterra. Uno de los inventos es el tren. Es el tren. Vamos a suponer, estamos en la ciudad de Mexicali y quiero mandar una carta en 1750 a pie. ¿Cuánto tiempo tardaríamos? Unos 2 días. Ok, otra vez. 1750 quiero mandar la carta con un cartero, pero este cartero va a caballo. ¿Cuánto tardará? Un día y medio. Posiblemente estamos haciendo un cálculo. Ok, aquí. Otra vez. Se inventa el tren, la primera revolución industrial. Ok, se inventa el tren y queremos mandar una carta. ¿Cuánto tardaría ir la persona en tren a llevar la carta de Mexicali a Tijuana? Unas 10 horas. Entonces, ¿ustedes optarían por el caballo e irse a pie de Mexicali a Tijuana? Obvio que no. Optarían por esa tecnología llamada tren. Entonces, cuando todo el mundo empieza a optar por el tren para trasladarse, ya estamos hablando de una revolución industrial. Cuando todo el mundo la quiere esa tecnología. Bueno, estamos en la segunda revolución industrial, 1870. Se inventa el auto y el motor. ¿Ustedes cuánto tiempo tardan en Mexicali y Tijuana en irse en auto? 3 horas, 2 horas. ¿Elegirían irse en tren? Claro que no, todo el mundo agarraría el carro. Cuando todo el mundo que empieza a quiere tener auto, es cuando estamos hablando ya de una segunda revolución industrial. Otro ejemplo, tercera revolución industrial surge en Estados Unidos allá por 1870. Vamos a suponer que estamos en 1990. Todavía estamos en la tercera revolución industrial. Ahora imagínense, a la revolución industrial quieres mandar una carta, pero no la vas a mandar a través de con un cartero o en caballo, en tren o en carro. Lo vas a mandar a través de una computadora e internet. ¿Cuánto tiempo tardaría en 1990? El internet era muy lento. Un minuto. Es cuando hacía mucho ruido el internet. Perfecto. Estamos a la cuarta revolución industrial. ¿Cuánto tardaría en mandarse una carta hoy en día por internet? En segundos. Entonces, todo el mundo adopta esa tecnología y todo el mundo quiere computadoras, internet para comunicarse. Ya nadie quiere ir a ver a la persona en carro, o mandar la carta, ahora que todo el mundo quiere internet. Entonces, cuando las tecnologías se masifican, todo el mundo quiere adquirir, la gran mayoría de las personas en una sociedad adquiere esa tecnología, ya estamos hablando de una revolución industrial y es la transformación radical en la manera en que nos relacionamos. Muy bien, chicos, vamos a la siguiente presentación.
Muy bien, chicos. Cuando lleguen a su texto, lleguen, perdón, lleguen a la actividad uno, tienen que contestar estas preguntas en base al texto, muchachos. Es muy importante que contesten el texto. Digo, le contesten estas preguntas. Dice, con tus propias palabras explicas cuál es una revolución política. Otra vez repaso. Es levantamiento armado contra un gobernante. Revolución social son movimientos para el cambio de conciencia. Feminismo contra el machismo. Revolución industrial, cuando una sociedad quiere una nueva tecnología y cambia la forma en que nos relacionamos o transforma el, la cotidianidad. Dos, que son las ciencias sociales. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y religión? Yo me imagino que ya les habrá quedado qué es la diferencia. Es muy importante que cuando estén viendo este video se detengan, lo detengan, contesten las preguntas en base a su texto que bajaron en el grupo de Facebook y continúen, muchachos. Le ponen play de nuevo. Muy bien, vamos a continuar. Ok, chicos, van a ver, vamos a llegar a una parte que se llama los positivistas, problemas teóricos de las ciencias sociales, cientificidad, subjetividad y subjetividad. Los positivistas, chicos, es un movimiento que también surge al borde de la ilustración y dice, si tú adquieres el conocimiento a través de la ciencia, o sea, la ciencia puede tener un poquito de racionalismo, razón, empirismo, experiencia. Si tú lo adquieres a través de la ciencia, es positivo. Y es una filosofía que dice, está bien, tú lo adquieres a través de la ciencia, pero si tú lo adquieres a través de otro medio como la religión, ese conocimiento, no es positivo, muy mal. Tienes que adquirir el conocimiento a través de la ciencia. Eso es el positivismo, chicos. ¿Quieres por la ciencia? Está bien. Si no lo quieres, está mal. Ok, vamos a ver qué es la ciencia, a grandes rasgos. Muy bien. El método científico, la ciencia se basa en el método científico. Se basa en el método científico. Y lo primero que tienes que hacer para llegar a un conocimiento nuevo es observar, plantearte problemas, cuestionar. Nadie te va a castigar por andar cuestionando. Pues tú aquí es muy importante ser, vamos a decir, un preguntón. Generar una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto que tienes que comprobar. ¿Cómo lo vas a comprobar? A través de la observación, en las ciencias sociales de la observación, entrevistando, buscando en libros, preguntándole a un grupo de personas. Todo lo tienes que documentar. Puedes documentarlo con el video, escribiendo una nota, con una bitácora, un librito, un cuaderno, escribiendo todo. Eh, son maneras de conducir un experimento social, buscar una conclusión y reportar los resultados. ¿Cómo lo haces reportando los resultados? Reportas en un reporte, en una tesis, en una publicación en Facebook. ¡Hey, encontré algo! ¿Cuáles son cuáles fueron tus hipótesis? ¿Cuáles fueron tus supuestos para comprobar? Entonces, a grandes rasgos, este es el método científico. Hay otros tipos de pasos para llegar al del científico mucho más amplios, pero este es el en general para que me puedan entender, muchachos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, muchachos, vamos a continuar. Aquí tenemos el materialismo histórico. En el materialismo histórico es creado por Carlos Marx. En su lectura van a ver que es la interpretación de la realidad, pero a través de los modos de producción que ha existido en la humanidad. Vamos a ver aquí. Según Carlos Marx, el materialismo histórico, en cada etapa histórica, las materias, los productos han sido producidos por los que están sometidos por alguien que los somete. El amo, aquí en esta imagen, explota al esclavo, le da latigazos, le da lo necesario para que sobreviva, pero no por eso de ahí viene la palabra salario, es porque les daban sal a los esclavos para conservar los alimentos. Para la carne se conserva con sal. Entonces, se les da nada más lo necesario para poder subsistir. Y este de modo de producción, se le llama esclavismo. El segundo es el señor feudal, el rey, y tiene siervos, campesinos. Entonces él los amenaza con un ejército y les pide impuestos. Esos impuestos, el campesino de un 100% de su producción le tiene que dar un 50% al señor rey y él quedarse con el otro 50%.
o casi casi de subsistencia, o un poquito para guardar para él, pero una parte se lo apropiaba el señor rey, que no hacía nada, nada más mandaba a su ejército y a cobrar impuestos, porque el campeón estaba en sus tierras. En el tercer modo de producción estamos con los capitalistas, es decir, el capitalista es una persona que tiene una empresa, tiene el terreno, tiene la fábrica, tiene las máquinas, tiene el salario, tiene la manera de estar tranquilamente en su oficina administrando y pagarle del 100% de producción, pagarle un 10% al obrero y el quedarse con el 90%. Pero, ok, se han de decir, ¿por qué siempre se ha conservado ese tipo de status quo? Pues han tenido la religión, han tenido las leyes que le ha servido a las personas que están en el poder y de esa manera someten a los que están abajo. Entonces, por eso siempre ha existido las revoluciones para, no sé, los esclavos se levantaron y mataron a su amo. Los siervos se levantaron y quitaron a su señor feudal o al rey y le cortaron la cabeza. Ha habido revoluciones y quitan a los gobiernos que ayudan a los capitalistas, o los matan, o los encierran, o los exilian. Así siempre ha sido la historia, muchachos. Entonces, esto es lo que estudia el materialismo histórico propuesto por Carlos Marx. Luego tenemos la superestructura. Perdón, tenemos la pirámide. Esta pirámide social, chicos, es como si fuera la sociedad. Acá arribita están los ricos, acá en medio están las personas de clase media y acá están los pobres. Son la base, son los que producen productos, producen servicios. Entonces, los que están acá arribitas tienen la facilidad de pensar, hacer arte, hacer ciencia, voy a filosofar, tener todo el tiempo de ocio para crear ideas. Y los demás son los que producen, son los que les pagan las migajas. Entonces, en las superestructuras se crean las ideas para mantener el statu quo, es decir, la dominante, que también se traduce a través del gobierno, las leyes, los partidos políticos. Todo eso ayuda a mantener la estructura de la pirámide y que los ricos sigan siendo ricos y los siendo pobres. ¿Estamos? Entonces, esto es perdón, esta es la pirámide que propone, en la que explica cómo está conformada la sociedad. Ricos crean ideas, crean culturas, crean programas de televisión, crean revistas para tener embrutecido al pueblo y sigan trabajando y no cuestionen el orden social en el que viven y pues no vaya a haber una revolución para tumbar este orden y que vea mejoras para el pueblo. Ese es principalmente el materialismo histórico, muchachos. Vamos a pasar a el funcionalismo, muchachos. Estudia como, como un todo a la estructura. La estructura que es, pues, es la pirámide social, en cómo están conformadas las estructuras, las características, estos son ricos, que acá está la clase media alta, clase media, pobres, extremadamente pobres y miseria, miserables, con todo respeto, la miseria, o sea, no tienen nada, viven al día, muchachos. Entonces, esto es lo que estudia el funcionalismo. Luego tenemos el otro, el estructuralismo, que estudia la cultura, cómo las ideas mantienen firmes la pirámide social. Y luego tenemos el postestructuralismo, es un estudio más avanzado de las culturas, de las ideas que se surgen acá para estar sometido a los de aquí. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el estructuralismo. Ok, en su material, chicos, va a haber otra actividad. En la actividad 2 tienen que poner la definición del materialismo histórico, el estructuralismo, el funcionalismo. Aquí ponen una pequeña definición con sus palabras, total como está en el texto. Y acá van a poner los autores. Aquí, ¿quién es el autor del materialismo histórico? Pues Carlos Marx. Entonces van a poner autores y acá pues la definición del concepto, que lo van a ver ahorita en su texto. Vamos a pasar al documento de Word a grandes rasgos para que se den una idea. Hasta necesito explicarles esto. Ok, la teoría de Frank, la teoría crítica, es una escuela en Frankfurt, Alemania, que criticaba a la ilustración. La ilustración dicen que nos está llevando a una etapa
mm, en donde la razón está creando, pues, más que beneficios, está creando problemas. Es decir, no es cierto lo que propone la ilustración. Sí, ok, en su momento se quiso liberar del oscurantismo de la Edad Media, pero la ilustración trajo nuevo conocimiento, pero mucho de ese conocimiento trajo destrucción, la bomba atómica. La tecnología, la ilustración trajo progreso, por eso decía hacia adelante, trajo muchos inventos, pero muchos de esos inventos también fue para matar a miles y millones de seres humanos. Entonces, tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. Ahorita estamos con miedo a una Tercera Guerra Mundial, las potencias están ahí queriendo repartirse el mundo. Entonces la teoría crítica dice, no es cierto, o sea, la modernidad, el progreso es un mito que nos va a traer beneficios. Nosotros tenemos el cambio climático. Estamos a punto de que estamos en una deriva de si vamos a extinguirnos como especie, nosotros los humanos. Entonces, eso se trata la teoría crítica. Yo lo recomiendo, chicos, de que cuando estén leyendo el texto y estén viendo este video, ahonden más en YouTube y vean videos sobre la teoría crítica. Les va a esclarecer mucho más. Otro ejemplo también de teoría crítica es la que decía la ilustración. La ilustración decía que la modernidad es un producto de la ilustración. Moderno significa algo nuevo, no quedarse estancado. Pero el problema con la modernidad, chicos, si tú lo traduces y lo pones en una cuestión de consumo, o sea, ¿consumo qué es? Pues satisfacer las necesidades que tengo. Necesidades que tengo si tengo sed, me agarro un vaso de agua. Pero si tú pones lo moderno, es comprar a cosas que realmente no necesitas para crear, para quedar bien. Entonces, si yo tengo esta sudadera, pues sirve, ¿no? Pero si ya tiene 2 años, hay que ser moderno, hay que comprar algo nuevo. Bueno, pero me sigue sirviendo. Sí, pero no eres moderno. Y si no eres moderno, estás fuera de la moda, fuera del grupo social. Llegas a una escuela y te van a ver como que no eres moderno. O sea, eso es lo que critica la que yo creo que en todos los medios de comunicación, con esto de la modernidad, te van creando necesidades ficticias que no necesitas, necesidades que no realmente. Entonces, tengo una nueva sudadera, me duró un año, hey, no te ves moderno. Entonces van acortando el tiempo de consumo, intentan sacar nuevas prendas, nuevas prendas, nuevas prendas constantemente. Entonces, cada 6 meses voy a estar comprando una nueva prenda para verme moderno, lo último en la moda. Entonces, eso se traduce en consumismo, y el consumismo es uno de los pilares del desastre que nos está llevando a la humanidad, el cambio climático. Y es lo que no entiende la gente hoy en día, es lo que criticaba la teoría de Frankfurt. Entonces, cuando alguien no te diga, vamos a suponer, voy a ponerles un ejemplo, un momentito. Tengo este celular, es un Nokia, no tiene tantas funciones. Me ayuda a comunicarme con mi familia, o sea, mandar mensajes, comunicarme, pero no soy moderno, hay que ser moderno. Entonces hay que pasar a un nuevo celular. Ok, ya habían pasado 6 meses y me sacan este nuevo celular. Ok, tenemos este nuevo celular, pero al sacar un nuevo celular con nuevas funciones y mejor cámara, pues es parecido a este. Sí, pero tiene mejores funciones. ¿A qué gastar para verse moderno? O sea, es lo que les digo, es lo que quiero que entiendan, que siempre nos van a estar haciendo comprar y comprar y comprar. Entonces se supone que nosotros con nuestra razón decimos, hey, no necesitas eso. Pero la gente, como les digo, a veces no entiende ese tipo de cosas, lo que decía en la teoría de Frank. Luego, muchachos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espérenme. Ahí va. Ahí, muchachos, está la actividad 3, no sé qué es la teoría crítica y qué es la historia. La teoría crítica, ya, pues, ya esto se lo expliqué. Muy bien, ahora, esta es la presentación a grandes rasgos del contenido del material de sociales. Vamos a abrirlo aquí para que ver la estructura del material. Un momentito, muchachos. Ahí va, te está abriendo.
la- Ok, muchachos. Ya tenemos aquí el material de ciencias sociales. Ustedes en esta parte, muchachos, van a ver aspectos, actividad uno. La primera actividad, muchachos, ahí se bajó, dame chance, un momentito. Se parece que se volvió loco el Word. Vamos a ver, un momentito. Ok, la primera parte, muchachos, habla sobre activa tu mente, esta primera parte. Tienen que hacer las tres preguntas que nos vienen al principio, aquí, activa tu mente. Si están viendo, tienen que hacer esa parte, son tres preguntas, que la ciencia, que la historia, que es tres eventos revolucionarios. Esta parte, muchachos, ustedes lo tienen que hacer según de lo que se acuerden. ¿Vamos? Vamos a ver aquí si podemos aquí arreglar el problema con el Word, porque está muy lento el internet. Ha habido muchos problemas aquí en la zona. Ok, ahí está. Activa tu mente. Esas tres preguntas que les digo, tienen que hacerlo en base de lo que se acuerden, muchachos. En base a lo que se acuerden. Vamos a continuar. Ok, muchachos. Vamos a ver cómo está conformado su documento para que nos quede mejor claro. Miren, vamos a bajarlo. Ahí están las tres preguntas sobre el que tienen que contestar según de lo que se acuerden. Eh, lo contestan, que es historia para ti, lo que se acuerden. Lo que le expliqué ahorita en la presentación, que es el objeto y método de estudio de las ciencias sociales, características de la ciencia. Ahorita de alturas ya deben saber qué es la ciencia. Pues es comprobar un conocimiento. Lo leen, busquen en YouTube la información, muchachos. Eh, Viene la cuestión, la diferencia entre religión y ciencia. Nos explica que las características de la ciencia, constatación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y ciencias naturales son la biología, eh, la química, la física, que son ciencias que surgieron como una respuesta a la religión. Tienen que leer toda esta parte. Objeto y campo de estudio de las ciencias sociales, pues lo que dije al principio, sociología, química, psicología, procesos de construcción del conocimiento en las ciencias sociales, el racionalismo, acuérdense, el empirismo, son que surgen de la ilustración. Ahí en su texto van a ver un cuadro de cuadritos, aquí están las diferencias entre ambas, entre el racionalismo y el empirismo. Ahí pueden ampliar más en YouTube, pongan buscar en imágenes y pueden buscar más información para engrandecer más el conocimiento. Luego tenemos que es una revolución. Ya hace ratito se los expliqué que es una revolución eh, social, política e industrial. Lo revisan con mucho detenimiento, muchachos, en sus hogares. Y luego viene la actividad uno. Cuando lleguen a este punto y detengan el video y miren cómo hagan la actividad uno, muchachos.
esta actividad. Contesten estas preguntas en base a lo que vieron en este video y en base a lo del texto. ¿Está? Esas tres preguntas. Vienen los problemas de las ciencias sociales, cientificidad, lo del positivismo, que les dije que si el conocimiento es adquirido a través de la ciencia es positivo. Están cuadritos aquí para ampliar más el conocimiento. Lo del método científico, ahorita se los expliqué. Viene el materialismo histórico, ahorita vimos en en la presentación. El funcionalismo, el materialismo histórico, Carlos Marx, la pirámide de cómo están conformadas las clases sociales, funcionalismo, el estructuralismo. Yo les sugiero, muchachos, que lean dos veces el texto, uno para conocer de qué se trata y el segundo ya es para comprender. Los invito a que hagan eso. Después de todo esto, viene la actividad 2. Aquí van a poner, ¿se acuerdan que se los dije en la presentación? Lo del materialismo histórico, el estructuralismo, van a poner la pequeña definición, principales autores, hagan ese ejercicio, aquí detienen el video y continúan. La teoría crítica, y esto también se lo expliqué, lo de que ponían en tela de juicio la ilustración y el modernismo, historia como acontecimiento. Vamos a continuar. Y pues, a mero links para revisar, para que complementen más su conocimiento, links que pueden abrir. Viene un cuestionario. El cuestionario les va a ayudar a ampliar más el conocimiento, cómo son las ideas, cómo va a ver, para que se den una idea de cómo van a venir las preguntas y respuestas en el examen. Y con esto, muchachos, yo finalizo mi aportación. Les deseo que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, muchachos. No salgan de casa y nos vemos pronto. Recuerden, somos tres maestros de humanidades. Pueden revisar, vamos a estar haciendo material al grupo de Facebook para que les quede mucho mejor claro esto es lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Tengan bonita tarde y se cuidan, por favor.